Bueno, vamos a orar, hermanos, para encomendarnos al Señor, porque el tiempo no perdona, se avanza. Oremos al Señor, hagamos silencio y recojamos nuestro espíritu para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Amado Señor, gracias porque nos has permitido llegar a este tiempo del servicio, después de haber cantado himnos y haber escuchado el autoexamen para el bien de nuestra alma, después de habernos saludado y después de haber ofrendado a ti y también para nuestro hermano que está en calamidad. Muchas gracias, Señor, porque lo que estamos haciendo es de ti. No estamos haciendo algo incorrecto, sino algo que trasciende a vida eterna. Por eso en estos momentos que tu palabra va a ser expuesta, te pido por favor, Señor, que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, que quites el orgullo, la altivez de nuestro corazón, las prevenciones, mi Señor, y que permitas, Padre, que este puñado de hermanos aquí reunidos, y tal vez los que nos ven por internet, sean tocados con el poder de tu palabra, compungidos a amarte, a rendirte a ti tributo y honor, y arrepentirse de sus pecados y a vivir para tu gloria. Señor, usa mis palabras, no mires mis pecados y ayúdame a exponer lo que es recto y justo delante de ti. Crece, Señor, en medio de nosotros y permite que nosotros menguemos día a día. Ayúdanos a entender tu verdad, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, la gloria de tu Hijo Jesucristo encarnado, que murió y pagó por nosotros la culpa de nuestras maldades. En Él tenemos esperanza y encomendamos esta enseñanza y nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la serie expositiva del Evangelio de Juan. El pasaje que nos corresponde el día de hoy es Juan 8, versículos 48 al 59. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan 8 y a poner sus ojos ahorita en el versículo 48 y hasta el 59 que vamos a leer. Con este pasaje que vamos a estudiar hoy y vamos a leer a continuación, culmina uno de los diálogos más profundos y confrontadores entre Cristo con los líderes judíos religiosos de la época. Aquí Jesús revela de forma directa su identidad divina y su preexistencia, y eso desencadena el rechazo final de sus oyentes a su persona por su identidad, a tal punto que lo quieren apedrear. Un profesor de historia una vez dijo: la diferencia entre los grandes hombres del pasado y Jesús es que ellos dijeron: yo sigo la verdad, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Esta afirmación marcó la diferencia entre cualquier líder religioso y el Hijo de Dios. En Juan capítulo 8, Jesús no solo enseña verdades maravillosas, sino que Él se revela como la verdad misma, como el Dios eterno y dador de la vida eterna al hombre pecador. Y eso es una noticia supremamente trascendente y espectacular para nosotros los pecadores. Él se reveló como la verdad misma y como el Dios eterno, dador de vida eterna al hombre pecador. Imaginémonos que nos encontramos en una conversación seria donde las personas se están presentando y están dando su identidad y su procedencia, y de repente alguien dice que para que piensen de manera histórica, dice: yo estuve con Napoleón, fui
un luchador a su lado y vencimos y ganamos muchas batallas. ¿Qué pensarían los hermanos o la gente de esa época al escuchar a este hombre que dice que él estuvo personalmente con Napoleón peleando las batallas y ganando las batallas en los tiempos de Napoleón? Yo estuve con esa figura histórica, él me conoce. Es más, yo soy antes de Napoleón. ¿Qué pensaría la gente de esa persona? La gente se reiría, lo tildaría de loco, como mínimo le dirían que no fuera mentiroso. Si una persona afirma eso en la época actual diciendo que él estuvo en los tiempos de Napoleón y peleó con él. Pues el texto que hoy veremos, que hoy estudiaremos, vemos a Jesús no solo comparándose con Abraham, el patriarca de la antigüedad, el patriarca más relevante del pueblo de Israel, sino que además dice que él existía antes de Abraham y para esto usa un nombre que no le pertenece a ningún otro hombre sino a Dios. Así que, hermanos, teniendo en cuenta esta corta introducción, les invito a leer el pasaje de Juan 8, 48 al 59. Juan 8, 48 al 59. Dice así la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Este es pues el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. Nos toca estudiarlo así porque es un pasaje largo, pero solamente tiene entendimiento si lo vemos en su totalidad. La enseñanza para hoy lleva por título: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Al observar el pasaje, vemos que este pasaje tiene 5 episodios o sucesos. Y en estos episodios, si nos alcanza el tiempo, vamos a meditar el día de hoy. El primer episodio es una respuesta hostil y blasfema, versículo 48. Una respuesta hostil y blasfema. El segundo episodio es una respuesta y promesa sin igual, versículos 49 al 51. Una respuesta y promesa sin igual. El tercer episodio es la ceguera de los religiosos, versículos 52 al 53. El cuarto episodio es la autorrevelación suprema de Jesús, versículos 54 al 58.
Y en quinto lugar, el quinto episodio es la respuesta de la multitud. Versículo 59. Esos 5 episodios tiene el pasaje que hemos leído hoy y en el cual vamos a meditar el día de hoy. Veamos nuestro primer episodio, una respuesta hostil y blasfema. Versículo 48. Dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El pasaje del estudio anterior, en él vimos que Jesús había dicho en sentido espiritual a los judíos que estaban discutiendo con él, que no eran hijos de Abraham ni de Dios, sino que su verdadero padre espiritual era ¿quién? ¿Te acuerdan lo que vimos hace 8 días? Era el diablo. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Esto les había herido profundamente y reaccionaron con furia contra el Señor. No podían permitir que el Señor no les reconociera sus especiales privilegios espirituales que ellos creían tener por ser descendientes étnicos de Abraham. Eso no lo podían admitir. Pero los argumentos empleados por el Señor Jesús para hacerles ver que no eran hijos espirituales de Abraham eran incontrovertibles y sus opiniones habían quedado por el suelo. Sus oponentes habían quedado reducidos al silencio con los argumentos del Señor Jesús. A partir de aquí, los contrincantes abandonaron el campo de la discusión para intentar desprestigiar al Señor con insultos a fin de hacer creer a las personas que el Señor no era digno de crédito, que era un mentiroso. Pero como siempre, hermanos, la ira, la difamación son reacciones seguras de una derrota en el terreno de la razón. Cuando una persona o un colectivo de personas es derrotado en sus posturas y argumentos, siempre optan por la ira, los insultos y las agresiones. Cuando uno le gana a alguien con argumentos, los postulados que ellos dan, y no tienen con qué responder, entonces, ¿cuál es la reacción? Ira, enojo, insultos, destrozos, etc. En este caso, hermanos, hubo 2 insultos que profirieron contra el Señor. En primer lugar, le dijeron que era samaritano, y en segundo lugar, le dijeron que tenía demonio. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bien sabían ellos que Jesús no era samaritano, pero era uno de los peores insultos que podían hacerle. Ya sabemos que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como vimos en el Evangelio de Juan cuando pasamos por el capítulo 4, en la charla que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Para ellos, para los judíos, los samaritanos no eran verdaderos judíos, puesto que históricamente se habían mezclado con personas paganas, con personas de otras naciones. Además, también los consideraban herejes y apóstatas porque rechazaban la mayor parte de las escrituras judías y el culto en el templo de Jerusalén. Para ellos entonces un samaritano era poco más que un pagano, y al decirle samaritano al Señor Jesús, así estaban considerando y así estaban viendo al Señor Jesús como si fuera un pagano, un apóstata, alguien que no merecía la pena. Pero por si esto fuera poco, también le acusaron de estar endemoniado.
Es decir, querían decir que hablaba o actuaba bajo el poder del diablo, que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y por supuesto esto era una terrible blasfemia, porque él era el santo Hijo de Dios, sin pecado y perfecto. En consecuencia estaban echando una maldición que les traería condenación eterna para su propia vida. Lo que estos hombres estaban haciendo con el Señor Jesús. Eres samaritano y tienes demonio. Esta terrible acusación y blasfemia contra el Señor no era nueva. Fue mencionada en los otros evangelios también. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 22, leemos lo siguiente. Marcos 3, 22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Amén. Hermanos, cuando le dijeron esto, el Señor señaló esto que habían dicho, que era un pecado, y era un pecado muy grave, y el Señor lo definió como la blasfemia contra el Espíritu Santo, y dijo que no tenía perdón posible esto que habían dicho y hecho, de atribuir al demonio las obras del Señor Jesucristo. Si usted se adelanta a Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30, miren lo que dice. Marcos 3, 28 al 30 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Así que lo que estos hombres están haciendo con su lengua y con su ira y con su enojo contra el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, pasaje que estamos estudiando, no era algo liviano, era un pecado supremamente grave. Queridos hermanos, una cosa es cierta, y es que los insultos y el menosprecio y las persecuciones son las armas predilectas del diablo. El Señor lo sufrió a lo largo de todo su ministerio hasta que fue llevado injustamente a la cruz. Y también lo han tenido que soportar los verdaderos cristianos a través de la historia, de todas las épocas hasta nuestros días. Quemados en la hoguera, echados al circo romano, asesinados por grupos insurgentes, echados a la cárcel, despojados de sus bienes, etcétera, etcétera. Y en nuestros días se siguen matando cristianos. La persecución contra los hijos de Dios no ha cesado. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, Pablo dijo lo siguiente. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está profetizado. Los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús sufriremos persecución. No somos queridos por muchos. No crea usted que por ser cristiano va a ser adorado por la gente, hermano. Algunos nos van a querer, pero otros se van a oponer, nos van a rechazar, van a blasfemar. Eso fue lo que nos enseñó Cristo. Querida iglesia, en este pasaje que hemos visto y en lo que hemos meditado, que nos sirva para que nosotros los cristianos aprendamos a no sorprendernos y a no desanimarnos cuando se nos insulte, descalifique o se nos persiga por el nombre de Cristo, porque eso fue lo que sufrió el hombre perfecto, nuestro divino Salvador. Si Cristo, siendo sin pecado y perfecto, sufrió persecución y la gente no lo quería, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Por eso Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. Por eso debemos orar como oró y oraba David, o como oraba Pablo. Por ejemplo, David en el Salmo 120, versículo 2, oró de la siguiente manera, que debe ser también nuestra oración. Salmo 120, verso 2. Salmo 120, verso 2 dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué estaban haciendo estos hombres con Cristo? Teniendo un labio mentiroso y lengua fraudulenta contra el Señor, porque él no estaba endemoniado ni era samaritano. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2, Pablo oró de la siguiente manera. 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora notan que tenemos un pueblo enemigo. ¿Notan, hermanos? No es de todos la fe. Y hay hombres perversos y malos que quieren acallar la voz de los hijos de Dios en este mundo. Habiendo visto nuestro primer punto, una respuesta hostil y blasfema, ahora consideraremos nuestro segundo episodio, una respuesta y promesa sin igual. Una respuesta y promesa sin igual. Versículos 49 al 51. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús a estas acusaciones. Dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Ante la acusación de estar endemoniado, el Señor les da una respuesta y les da una promesa sin igual. Veamos en primer lugar la respuesta. Les dice que él no tiene demonio, y su argumento fue que si él estuviera gobernado por un espíritu inmundo, entonces no honraría a su Padre. ¿Notan? Vean conmigo. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Cristo les dice: si yo tuviera demonio no honraría a mi Padre, porque los demonios son incapaces de honrar a Dios, y Cristo honró al Padre como ningún ser humano ha podido hacerlo nunca. Él honró a Dios desde el principio hasta el fin. Cristo les dice que eran ellos en realidad quienes deshonraban al Padre al insultar a su Hijo, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, como dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso el Señor les dice en el versículo 50 de nuestro pasaje: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Cristo era el verdadero mensajero del cielo y por lo tanto no buscaba su propia gloria, sino la del que le había enviado. Su pasión, la pasión de Cristo, su pasión suprema era la de glorificar a su Padre Celestial. Por eso cuando Él pidió al Padre ser glorificado en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 1, lo hizo con el propósito de glorificar a su Padre. Noten lo que dijo el Señor Jesús en Juan 17:1. Dice así, Juan 17:1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
te glorifique a ti. Cristo no buscaba su propia gloria. Él buscó ser glorificado con el propósito de glorificar ¿a quién? A su Padre celestial, porque la pasión de Cristo es glorificar a su Padre. Hermanos, cuando pasaba por los momentos de mayor sufrimiento, su pensamiento seguía siendo la de glorificar a su Padre. Él dijo en Juan 12, 27 al 28, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En los peores momentos siempre buscó glorificar a su Padre. Hermanos queridos que me escuchan esta mañana, nuestra pasión, al igual que la del Señor Jesucristo, debe ser la de glorificar al Padre y no otra. No es ir a fútbol. No es la pasión por el rock. Para nosotros la mayor pasión debe ser la de glorificar a nuestro Padre celestial. Algunos dicen, es que yo tengo pasión por esto. Hermanos, la pasión que debe regir nuestra alma, nuestra vida, es la de glorificar a nuestro Padre celestial. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro entendieron este principio fundamental que debe regir y guiar la vida de todo creyente, vivir y hacer las cosas para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, pasaje muy conocido por nosotros, escuchen lo que dice Pablo, que entendió este principio y que debe ser el principio que debe regir nuestra vida. ¿Qué dijo Pablo? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del hombre. Para la gloria de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa era la pasión de Pablo, era la pasión de Pedro, era la pasión de los apóstoles, glorificar al Padre y al Hijo, y debe ser nuestra pasión, hermanos. Y en segundo lugar, volviendo a nuestro texto base, el Señor les hace una promesa sin igual. Les dice en el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Leámoslo nuevamente. ¿Qué dice Cristo? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es una promesa y una afirmación sin igual. Cuando Cristo dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte, Jesús no está prometiendo evitar la muerte física, sino la muerte segunda, la separación eterna del Padre, la comunión con Dios que no se interrumpe con la tumba. De eso es que está hablando el Señor, porque la muerte en Cristo nos une por la eternidad al Padre, pero morir sin Cristo nos separa por la eternidad del Padre. Y de esa muerte es que está hablando Él. Dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Hermanos, Jesús, al prometer la vida eterna a todo aquel que guarda su palabra,
estaba yendo mucho más allá que cualquier celebridad del judaísmo, incluido el mismo Abraham, Moisés, Elías o alguno de los profetas. Él estaba yendo mucho más allá. ¿Quién puede ofrecer la vida eterna a quien le obedezca? ¿Quién puede ser la fuente de la vida? ¿Quién tiene el poder infinito para vencer la muerte y traer vida a esta humanidad muerta en delitos y pecados? Hermanos, sin duda, lo que Cristo estaba afirmando es que Él es mucho más que un hombre, es mucho más que Abraham, es mucho más que Moisés, es mucho más que Elías o cualquiera de los profetas. Él es el Dios hecho carne, hermanos. Él es el Hijo de Dios que vino del cielo y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Hermanos, la muerte de la que vino a librarnos nuestro Señor fue la segunda muerte, la muerte eterna, la muerte del infierno, la muerte de la condenación junto con el diablo y sus ángeles. A eso fue que vino Cristo a este mundo. El Señor Jesucristo afirma con absoluta seguridad que Él tiene el poder para librar al hombre de las garras de la muerte. Ya lo había dicho en Juan 6:47, cuando estuvo enseñando en la sinagoga en Capernaum. Él había dicho: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero ellos no le creyeron. ¿Qué podemos aplicar de esto que estamos viendo, hermanos? Como aplicación, hermanos, aprendemos de nuestro Señor Jesucristo que las críticas y los insultos y las deshonras del mundo hacia nosotros los cristianos no deben distraernos, escúchenlo bien, no deben distraernos ni apartarnos de nuestro propósito principal, que es honrar a Dios y manifestar su amor por medio del Evangelio que da vida eterna al pecador. Hermanos, piensen en esto que está pasando en esta escena. Piensen, Jesucristo fue insultado por sus enemigos y blasfemado. Le dijeron que tenía demonio. Pero aún así les dijo: el que guarda mi palabra o cree en mi palabra, nunca verá muerte. En lugar de contestarles con la misma moneda, ¿qué hace el Señor? Amorosamente les invita a creer en su palabra y a ser librados de la condenación eterna por su pecado. Es decir, en su amor lo llamó nuevamente al arrepentimiento y a confiar en Él para que no se condenaran eternamente. Jesucristo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, amigo que me escucha esta mañana, ¿cuánto tiempo lleva usted asistiendo a la iglesia? ¿Realmente has creído y confiado en Jesús? Vienes por un tiempo, luego se va, eres itinerante, no te radicas en una iglesia, no sirves en una iglesia, mantienes como una veleta. ¿Realmente has creído y confiado en Jesús? ¿A qué estás jugando? Jesucristo es la vida. Si tú le rechazas, te irás al infierno, irás a condenación. ¿No temes? ¿Estás tan duro de corazón como estos fariseos, que teniendo al Hijo de Dios al frente lo rechazaron y lo menospreciaron? Piensen en eso. Lo que estamos hablando desde este púlpito no es cosa vana, es la palabra más importante que tú puedes escuchar. Todo en este mundo pasa y fenece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios es confiar en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, cuando seamos atacados por causa de la verdad, nuestra defensa no debe ser el orgullo,
ni las discusiones sin sentido, sino el testimonio fiel del carácter amoroso de Cristo con su evangelio. Si nos insultan, oremos por ellos, mostrémosles más amor y más misericordia. Esa es la manera de actuar según el ejemplo de nuestro glorioso Salvador. Amén. Habiendo meditado en nuestro segundo encabezado o en nuestra segunda escena, una respuesta y promesa sin igual, ahora meditaremos en nuestro tercer punto, la ceguera de los religiosos. ¿Cuál? La ceguera de los religiosos. Porque los que estaban hablando con el Señor Jesús eran religiosos. Versículos 52 al 53. Lean conmigo. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Increíble lo que acabamos de leer, ¿no es verdad? La respuesta de los judíos al Señor evidencia su ceguera, evidencia su dureza de corazón, su ceguera espiritual, porque entendieron las palabras de Jesús de manera carnal y terrenal. Es como si le dijeran: ahora sabemos por tus propias palabras que estás loco y tienes demonio, porque nuestro gran padre Abraham y todos los profetas buenos y santos como fueron, murieron. Sin embargo, tú dices que si un hombre guarda tu palabra no morirá nunca. Definitivamente ahora entendemos que estás loco, estás endemoniado, se te corrió el champú, Jesús. Hermanos, estos hombres religiosos, en su ceguera espiritual, les parecía que lo que Jesús decía era una locura. Por eso le dicen en el versículo 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te crees que eres? No seas fantasioso, no seas orgulloso. La pregunta de los judíos nos recuerda a la pregunta de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 12, cuando el Señor le dice que el que bebiera de esta agua no volverá a tener sed. La mujer samaritana le dijo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hermanos, cuando uno está enceguecido, cuando su corazón no ha sido transformado, todo lo mira a un plano terrenal y mundano y no puede ver más allá, no puede entender el significado espiritual de las palabras, porque está muerto espiritualmente. Jesús habla aquí de vida espiritual y eterna, pero ellos solo pensaban en la vida física y en la muerte física. No podían pensar más allá. Una cosa es cierta, querida iglesia: la religión sin regeneración no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Su orgullo les impide ver frente a ellos este cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Están tan enceguecidos que ante sus ojos están cumpliendo las promesas que Dios había hecho a Abraham y ellos no la pueden ver. Observen lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Primera de Corintios 2:14. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosa? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos era locura lo que Cristo les decía.
que el que creía en él nunca vería muerte. Era locura, porque su entendimiento estaba cegado por el pecado. No había regeneración en sus corazones. Por eso el texto dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre nacido de Adán sin ser regenerado, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, vuelve a afirmar Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. El espiritual discierne lo espiritual, el carnal solo discierne lo carnal. En Romanos 8, versículos 5 al 8 dice, Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuchen, no pueden agradar a Dios. Quiero que pongan sus ojos en el verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El carnal siempre tira a la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso usted, si es del Espíritu Santo, tiende a leer la Biblia, tiende a congregarse, tiende a arrodillarse, tiende a pedir perdón, tiende a reconocer sus faltas, tiende a ser amable, tiende a hablar de Cristo, porque es del Espíritu. Pero el que es de la carne solo piensa en los paseos, solo piensa en las cosas terrenales, solo piensa en las cosas pasajeras. Y yo no estoy diciendo aquí que pasear sea pecado, pero hay una prioridad que debe estar por encima de las prioridades carnales, y esa prioridad es la prioridad de Dios, la prioridad de Cristo, de su evangelio, de la obediencia a Él. Amén. Y esto nos conduce a nuestro cuarto encabezado: la autorrevelación suprema de Jesús. La autorrevelación suprema de Jesús. Versículos 54 al 58. Dice así: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Hermanos, las palabras del Señor en el verso 54 nos revelan una vez más que Él había renunciado a cualquier enaltecimiento propio o deseo de honor por parte de los hombres. Por eso dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Como dice en Proverbios 25, 27, buscar la propia gloria no es gloria. Si uno se glorifica a sí mismo, nada es. Y buscar la propia gloria no es gloria, es buscar la deshonra más bien. Todo el interés del Señor, hermanos, entonces se centraba en dar la gloria a su Padre, sin preocuparse por Él mismo. ¿Qué ejemplo nos ha dejado el Señor para que sigamos sus pisadas, no es verdad? Desgraciadamente muchas veces estamos más pendientes de lo que los demás digan de nosotros, o de que los demás nos admiren, que llevar la mirada de los que nos escuchan
hacia Dios. Todo predicador, todo verdadero siervo del Señor no debe llevar a la gente a que pongan su mirada en Él. Debe llegar a la gente a que pongan la mirada en Dios, en Jesucristo, nuestro Rey y Señor. El que busca su propia gloria no es de Dios, pero el que busca la gloria del que lo ha llamado, del que lo ha salvado, ese es un verdadero hijo de Dios. Cuando ponemos la mirada en los hombres nos desaniman, nos defraudan, nos decepcionan. Pero si ponemos la mirada en Jesucristo, nunca sufriremos decepción. Así que, hermanos, buscar la propia gloria no es gloria. Así que si realmente estamos interesados en buscar la gloria de Dios, no nos debemos interesar en el aplauso y la admiración humana. Solo nos debe interesar la gloria de nuestro Dios. Sin embargo, es muy importante que recordemos que aunque el Señor no buscó su gloria, Él dice que el Padre le glorificó porque Él es digno de recibir la gloria y la honra de los hombres, igual que la recibió el Padre, porque Él también es Dios. En Apocalipsis capítulo 5, leemos en el versículo 12 y 13 las siguientes palabras que nos hablan de esta verdad. Apocalipsis 5, 12 y 13. Lean conmigo, hermanos, busquen en su Biblia, estén activos y ustedes serán edificados grandemente, escuchando la gloria de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 12 al 13? Dice que decían a gran voz, había una multitud cantando, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que Cristo y el Padre en su conjunto son dignos de recibir la gloria, pero aún Cristo, siendo digno de recibir la gloria, en su humanidad no buscó ser glorificado, sino glorificar a su Padre Celestial. Él es el modelo del hombre perfecto y tú y yo debemos imitar ese modelo. Amén. Continúa diciendo nuestro pasaje en el versículo 58. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Palabras también muy significativas. Léalas nuevamente, por favor. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Lo que dice el Señor aquí es contundente, porque aunque los judíos se jactaban de ser los únicos que conocían al Dios verdadero, Jesús niega que esto sea verdad. Les dice: vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, pero yo le conozco y guardo su palabra, sería mentiroso como ustedes si dijera que no le conozco. ¿En qué se basa Jesús para hacer esta afirmación tan seria? En realidad, no era la primera vez que les decía algo así, hermanos. Ya les había explicado cómo sus acciones desmentían sus pretensiones. Una persona, cuando conoce a Dios, ¿cuál es la evidencia de que conoce a Dios? Guarda su palabra. Yo le conozco, dice Cristo,
y guardo su palabra. Así que si tú dices conocer a Dios, lo que evidencia que conoces al Dios vivo y verdadero es que guardas tu palabra. Ellos no honraban a Dios. Ellos no guardaban la palabra de Dios. En su corazón hospedaban el asesinato en sus corazones porque querían matar a Jesús. Menospreciaban la verdad. Lo insultaron. No amaban al mensajero de Dios. No escuchaban ni creían su palabra. Deshonraban y blasfemaban al Hijo. ¿Cómo podemos decir que ellos conocen a Dios? Realmente no le conocen. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros decimos conocer a Cristo y no evidenciamos con hechos, guardando sus mandamientos, no le conocemos realmente. Así que todo esto demuestra que es posible que hombres eruditos y expertos en la Biblia, o personas que llevan mucho tiempo conociendo la palabra de Dios, pueden hablar profusamente de las cosas de Dios sin conocerle y sin haber llegado a tener nunca una comunión personal con Él. Durísimo, ¿no es verdad? Esto era lo que pasaba con esos fariseos. En el caso de ellos, aunque decían conocer a Dios, que conocían la Torá al derecho y al revés, realmente, ¿qué sacaban con conocerla si no obedecían lo que predicaban con sus palabras? En realidad, ignoraban por completo la naturaleza de la voluntad de Dios y sus propósitos, porque del Señor hablaron los primeros 5 libros de la Biblia. Todo lo que está escrito de mí, dijo Cristo, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. No podían ver a Jesús. Entonces el Señor acusa a los fariseos de no conocer al Padre y de ser mentirosos porque no guardan su palabra, mientras que por el contrario, Él sí le conoce y guarda su palabra. Hermanos, lo que el Señor quiere en esta mañana entonces es que la evidencia de que alguien conoce o ama al Padre o ama al Hijo es que guardamos su palabra. ¿Y por qué repite tanto eso, pastor? Porque es que eso es lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y uno repite y repite y no se obedece. Repita y repito, se fueron a bañar. Repita, se ahogó, ¿quién quedó? Repito, y vuelvo y les digo, a ver si obedece. Por eso Jesús se autorrevela en estos momentos en el versículo 56. Durante la controversia en este capítulo 8 con los judíos, ellos habían mencionado en varias ocasiones a Abraham. Con orgullo habían dicho que eran sus hijos y habían preguntado a Jesús si era mayor que el patriarca Abraham. ¿Es acaso usted mayor que nuestro patriarca Abraham? Ahora el Señor vuelve a mostrarles una vez más que desde una perspectiva espiritual ellos no eran descendientes de Abraham y ni se parecían a su patriarca Abraham. ¿Y por qué razón? Porque el patriarca tuvo una actitud muy diferente a la de ellos sobre el día de Cristo. Ellos lo odiaban y querían matarlo, pero Abraham se había gozado cuando Dios le reveló el tiempo de su encarnación y su manifestación al mundo. Dice el Señor que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver su día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo? Probablemente en Génesis 22, cuando al ofrecer a Isaac, Dios provee el cordero sustituto para el sacrificio, el cual es símbolo de Cristo. El Señor se proveerá de cordero. Y ahí entendió que en sentido figurado Dios lo levantó de los muertos. Así que el verdadero creyente se alegra de ver a Cristo por la fe. No se escandaliza ni se avergüenza de Él.
Hermanos, el gozo de Abraham debe ser el gozo del creyente. Ver a Cristo, creer en Él y esperar su gloria, la manifestación de su gloria en su segunda venida. Y como les he dicho muchas veces, así tú y yo muramos y Cristo no haya venido por segunda vez, eso no anula su promesa, porque el día que Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la promesa de la segunda venida no es anulada por la muerte, antes por el contrario ese día será reconfirmada porque resucitaremos como Él resucitó. Pero los judíos en su ignorancia y sin entender lo que el Señor les acaba de decir, preguntaron con ironía en el versículo 57, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús declara con autoridad divina, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una de las afirmaciones más directas que el Señor hace de la deidad de Cristo en los evangelios. Yo soy el hombre revelado por Dios en Moisés. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo, yo soy el que soy. Y aquí Cristo se está revelando como el Dios de Moisés revelado en la zarza ardiente. Observen que Jesús no dice, antes que Abraham fuera, yo era. Lo que indicaría un comienzo anterior a Abraham, sino que dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Hay una gran diferencia en esas dos cosas, en esas dos palabras. No dice yo era, dice antes que Abraham fuera, yo soy. En consecuencia, esto nos habla de tres cosas acerca de Él. Nos habla de su existencia eterna. Yo soy el que siempre he sido y siempre seré. Nos habla de su identidad divina. Nos habla de su inmutabilidad. Él permanece por siempre. Él se está manifestando al hombre como el que siempre ha existido y siempre existirá, como el que no tiene necesidad del sol, ni del oxígeno, ni de las cosas creadas, como el que es autoexistente en sí mismo, porque antes de que existieran el cielo, la tierra y todas las cosas y las galaxias, Jesucristo ya existía. ¿Y cómo podía vivir si no había sol, si no había aire, si no había alimento? Porque Él no necesita de eso. Él es el que es y siempre será. Él es la fuente de la vida, hermanos. El pasaje, en conclusión, de Juan 8, 48 al 59, nos deja con una verdad ineludible, hermanos. Jesús es el eterno yo soy. La deidad de Cristo es el centro de nuestra fe. Si alguien niega que Jesucristo es Dios, está perdido, porque no está confiando en un Salvador eterno y preexistente antes de las cosas, sino en algo que fue creado. No es un simple profeta, ni un buen maestro, sino el Dios mismo encarnado. Nuestra respuesta a su persona es la que determina nuestro destino eterno. La respuesta a la autorrevelación de Cristo que Él mismo está haciendo esta mañana en este lugar determinará su destino eterno. Si reconoces a Cristo como el Dios hecho carne que vino a redimirte y no le rechazas, tendrás vida eterna. Porque el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, que de manera breve lo termino. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, a estos judíos
Les pareció que la declaración de Jesús era una blasfemia, una locura, porque siendo hombre se hacía Dios, se hacía igual a Dios, y por eso quisieron matarlo a piedra. Pero Jesús se ocultó y salió del templo por en medio de ellos y nadie le pudo hacer nada. ¿Saben por qué? Porque aún no había llegado su hora. Nadie podía tocarlo hasta el día en que el Padre lo tuviera determinado. Pero tristemente vemos aquí cómo es la dureza y la ceguera espiritual de los hombres, que teniendo a Cristo en lugar de acogerlo, quisieron ¿qué? Matarlo. Y lo mataron de hecho. Pero en el plan soberano de Dios, a eso había venido el Señor Jesucristo, a entregar su vida por nosotros, para que nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La verdad es que Cristo siempre es el que nos confronta. Siempre nos va a confrontar con nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos va a mostrar la solución al problema de nuestro pecado. No podemos ser neutrales ante la verdad de Cristo. Ni estoy con Cristo, ni estoy con el diablo. Mentira del diablo. No hay neutralidad, hermanos. O estamos con Cristo o estamos contra Él. O estamos con Dios o estamos contra Él, hermanos. Solo hay dos opciones posibles. ¿Cuál es la opción que has elegido? Espero que la de Cristo, hermanos, y que un día todos los que están aquí presentes y han venido a esta iglesia, nos veamos en la patria celestial para glorificar a nuestro santo Dios. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor infinito al revelarse a nosotros, porque éramos ciegos al igual que estos fariseos. Éramos sordos y duros de corazón, al igual que estos fariseos, pero en tu amor y en tu misericordia abriste nuestros ojos y pudimos ver la luz de Jesús. Quitaste la sordera espiritual y pudimos oír tu dulce voz y quebrantaste nuestro corazón, quitaste este corazón de piedra y nos diste uno de carne sensible a tu voz. Gracias, 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 Señor. Padre, ayúdanos a creer. A los que ya creemos, afirma más nuestra fe. Y a los que no han creído, Señor, ábreles el oído. Quita la dureza de su corazón y la venda que tapa sus ojos para que puedan ver la gloria de Cristo y la necesidad de un Salvador y la inmundicia de su pecado que los separa de Él y que solo Cristo puede quitar. Te lo pido, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, hermanos. Tenemos curso de membresía, no se les olvide.